Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Recupera la pandemia su primer lugar doloroso de información casi exclusiva del mundo. Lo cierto es que cada vez que se abre un periódico o se toma algún equipo digital, se pasea por el mundo, lo que se encuentra es realmente triste, deprimente. Yo muchas veces pienso, aquí hay como un trasfondo de metamensaje. Se le está dando una lección al hombre sobre la tierra, que tanto ha logrado y que tan pagado de sí mismo vive, sobre su genio y sus posibilidades, ya de emprender viajes espaciales. Este diminuto, invisible enemigo, villano del virus, nos ha puesto de rodillas a orar. Son muchas las cosas que genera como angustia, y las noticias se intercalan, malas, predominantemente malas, y eso va abrumando, va produciendo efectos en el alma colectiva de la sociedad. Nosotros hemos estado incluso en unos vaivenes delicados, casi los mismos en que han incurrido otros estados, algunos de gran renombre, se han equivocado. Es muy traicionero, muy astuto, incoercible, no hay manera de darlo por dominado. Esas mutaciones que se anuncian una sobre otra son desconcertantes. Y la verdad es que la experiencia que estamos pasando, que estamos viviendo, es única. Yo no puedo quejarme en un sentido, que a veces me lleva a decir, me ha hecho bien. Porque como decía en mi última pregunta del miércoles de esta semana, sus silencios y soledades, los de la pandemia, a mí me han resultado provechosos, por razones espirituales y familiares. Estar junto a mi esposa, cuidarla con la intensidad y la permanencia que lo he podido hacer, es pura gracia de Dios. Pero evidentemente uno vive en el mundo, y como decía, esas noticias esta semana, es cada semana una, se nos muere Maggie Constant. Qué ser humano tan especial, qué serenidad, qué profundidad, qué calidez y seguridad en el afecto, la de Maggie Constant. Desde que enfermó, ya hace algún tiempo, sabíamos que estaba condenado por el tipo de quebranto, pero aún así
el buen amigo Julio Jacín lo acogió, lo mantuvo en Revista 110 y en los programas diversos que realizan. Ya se le notaba el silencio. Él, que era muy pausado para el análisis, muy justo, muy responsable, se hizo más lo que sabíamos de su enfermedad al verlo y al oírlo. Sabíamos que Machi Constant, un gran amigo, inolvidable amigo, lo perderíamos. A su familia quiero llegar mi más sentido pésame, el mío y el de mi familia. Siempre nos distinguió, siempre tan respetuoso, tan valioso. Realmente, como les dije, solo llegan malas noticias. Nos están poniendo a prueba. Y yo pienso que me ha resultado provechoso además, a pesar de sus pesares, porque me ha dado tiempo para la introversión, para pensar, recontar, una especie de regreso de la vida, acontecimientos y sucesos en los cuales yo de algún modo estuve directamente en el centro mismo o muy cercano, me llegan como si fueran los recuerdos en góndolas. Y a veces, debo confesarlo, me conmueve, o porque acerté o porque no acerté. Es decir, para bien o para mal. El remordimiento cuando no acerté, que pude haberlo hecho mejor, y la satisfacción cuando pienso lo hice bien. Pero aún así, el tiempo se presta para la reinterpretación, para el reexamen de la vida misma. Sobre todo quien ha vivido con intensidad y en medio de esa torrentera terrible de acontecimientos que es el quehacer político entre nosotros y en gran parte del mundo. Yo soy me propongo como un ejemplo de sobreviviente, no de náufrago propiamente, porque no tengo por qué sentirme pesimista ni desalentado por lo que pude hacer. Pude hacer más, está claro, más y mejor. Pero lo que hice de una forma u otra me satisface. Entonces, me alegro a veces porque me ha servido ya no solo para la lectura que es ya una práctica de décadas, que viene desde la juventud, sino para pensar en el programa y a la vez darle vida a la pregunta, el blog digital de los miércoles. Como dije al principio, habría una especie de interrelación estrecha, es natural, es lógica, entre pregunta y respuesta, porque los temas son regularmente complejos, el tiempo limitado, el espacio limitado, y se comienzan a tratar las cosas y
hay que retocarlas y mejorarlas y revisarlas o enmendarlas si han quedado mal. La idea es que el eje de ambas actividades ha venido a resultar la pandemia, porque es un solo silencio, es una sola soledad. Y la verdad que resulta interesante la experiencia. Desde luego, eso es muy personal, eso cada quien tiene su mundo, ¿no? Yo sé que ha habido sufrimientos y actitudes de pesar desesperado de muchas familias que han perdido algunos de sus miembros, de familias que han perdido los empleos básicos, los medios de vida, que están como amenazados. Esta semana yo escribí esa pregunta sobre las soledades y silencios de la pandemia, el virus y sus soledades y silencios. Y estoy preparando una que es más o menos la continuación de la pasada, porque todo se ha resumido en una especie de contexto mundial. Ya usted no puede hacer el análisis de la situación nacional olvidando el contexto mundial. Yo digo que nunca había estado tan cercana a la influencia de las cosas del mundo sobre lo que puede ocurrir aquí, porque unas son totales, ya gigantescas en sus daños previsibles, las mundiales, y las internas dolorosas, como siempre. Entonces hay que tener la actitud del análisis en contexto. Y decía, caramba, es un tiempo tan desquiciante en general para la humanidad, que ha habido hechos fundamentales. Uno que yo le atribuyo mucha importancia: el fracaso, el descalabro del paradigma de la democracia de Estados Unidos de Norteamérica. Esa crisis norteamericana, como siempre ocurre, influyó o está influyendo en gran parte del mundo. El famoso cumplimiento aquel de cuando ellos tosen apenas nosotros tenemos neumonía, fue un fracaso. Y jugó fuerte dentro de ese fracaso la pandemia. Si no se produce el azote del virus hecho pandemia, si Estados Unidos no hubiese sido afectado tan hondamente por la peste, millones de contagiados, 40 millones de contagiados, cerca de no sé cuántos, he perdido la cuenta, millones ya de muertos. Si no se hubiese producido eso y no se hubiese alterado la normalidad, como ha ocurrido en todas partes, ese proceso político de deterioro no se hubiese podido producir, al menos en los términos catastróficos en que lo hiciera. El voto a distancia, las máquinas, que son muestras de grandes avances,
pero que tienen sus peligros. Precisamente Bill Gates, este genio joven del capitalismo, del éxito del mundo, que estuvo a la cabeza de esa vanguardia, digo al principio, y en una forma casi profética, servirá esta tecnología digital para todo, menos para elecciones. Una profecía se produjo, todos sabemos. La Suprema Corte de Justicia naufragó en su solemnidad, se apartó, no asumió con la severidad de siempre un papel activo para buscar soluciones. Se dañaron los colegios electorales, amenazas de fraude, bueno, en un nivel que a veces parecía de las llamadas repúblicas bananeras, que con tanto desprecio utilizan muchas veces los medios de desarrollo para describir nuestros conflictos. Fue horrible. Bueno, ahora no sé si han quitado las alambradas que cercan al Congreso y los sacos de arena de trinchera. Imagínense. Eso, dicho ahora, sí. Uno dice, Dios mío, pero es una pesadilla. Yo estoy soñando. Eso no pudo ser cierto en ese modelo de casi 3 siglos, 2 siglos y medio de normalidad, de estabilidad. El hecho es que ahora se han presentado unos signos muy presagiosos. La administración del presidente Biden, en una forma sorprendente, muchos no la entendemos todavía, porque parte de los ataques que se le hicieron en las luchas electorales fue su relación agradable y provechosa con China, de él y miembros de su familia. Sin embargo, independientemente de lo que está haciendo, desmontando las medidas del presidente Trump, esto es otra cosa. En una forma sorprendente, repito, pide una investigación acerca del origen del virus, qué pasó con el virus. Si fue un accidente de fuga involuntaria de un laboratorio en Wuhan, en China. Si la entrega o fuga fue deliberada. Si por el contrario se produjo accidental pero no se denunció a tiempo con malas intenciones, como lo es la de derrumbar a Occidente, que está derrumbado. La administración Biden pidiendo una investigación sobre ese tema tan sensitivo. Yo me dije, óigame, el asunto es muy grave. Sobre todo porque apareció algo que mucha gente quiso trivializar. Bueno, eso dice ahí, una carta. Pero una carta firmada por 124 generales y almirantes norteamericanos en retiro. El que lee esa carta tiene que confesar cuando terminen que
ha sido un sueño, que ha sido una pesadilla, que eso no puede ser. 124 oficiales de esos niveles, todos evidentemente héroes de sus guerras, le hacen censuras tremendas a ese proceso. Desconocen la legitimidad de los resultados. Una queja penetrante de inconformidad que revela que no es nada personal, ni sentimientos particulares y grupales, no. Para poder producirse una expresión tan severa de censura a un proceso político en Estados Unidos, desde el estamento militar, aún en retiro y reserva, tiene que haber muchas razones poderosas de por medio. Uno suma eso a la investigación que pide la administración Biden a China y la queja de que lo que se hizo como investigación no fue suficiente, que lo que más bien China hizo fue hacérsela indiferente, que no dio cooperación, que la propia Organización Mundial de la Salud fue insuficiente. Bueno, uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Esto ya es un giro, porque yo digo en la pregunta de este miércoles que viene, este es un tiempo en que los peligros vienen zigzagueando como el vuelo de las mariposas. Cuando uno cree que hay satisfacción y tranquilidad, aparece un peligro, y cuando aparece el otro, y en el trasfondo el peligro final. Vamos a suponer que de esa investigación que dejan trascender medios de comunicación importantes norteamericanos, en ocasión de la queja, de la solicitud de investigar sus orígenes, dejan entrever como que el M6 de Inglaterra, como los dispositivos de alta inteligencia de Norteamérica, pueden tener informaciones más terminadas, más acabadas sobre lo que ocurrió. Entonces yo me pregunto, si eso está en el tapete, esa posibilidad, el mundo no está seguro. Es decir, estará más inseguro que nunca. Aún que en el tiempo de Guerra Fría, porque allí había una especie de miedo, el equilibrio del miedo y de la destrucción recíproca, pero había un control, porque la Unión Soviética controlaba un hemisferio. Ahora los trastornos pueden ser más complejos y más devastadores. Entonces, yo la pregunta, en medio de esas cavilaciones, le puse un título: ¿el virus arma o quebranto? Yo no descarto nada. Oigan qué estado de ánimo, Dios mío. Es decir, las dudas me han crecido por lo que ha seguido sucediendo en esa nación tan poderosa y ese guía de las naciones del mundo que ha sido
durante décadas Estados Unidos. En medio de esto nos encontramos con los sucesos nacionales. Dos de ellos yo los trato en esa pregunta. Uno, la denuncia de un complot. Es decir, un acuerdo sombrío de grupos para, de un modo u otro, derrocar al gobierno y cambiar el estado de cosas del poder político actual. Le dediqué incluso 3 preguntas, ¿no? Con el título de complot, el complot, un tumor latente. La idea de que no es típico, no es la conjura de siempre la que puede estar en curso. Es decir, el acuerdo, las reuniones nocturnas, las llamadas, los mensajes, cómo está tal brigada, cómo está tal sector. No. Es más peligroso. Ese difícilmente pueda caminar sin riesgos inmensos, porque tendría resistencia, tanto dentro del cuartel como en la población. Pero es más complejo. Factores de la política, gravemente comprometidos en hechos penosísimos de naturaleza criminal, en un saqueo del país, con gran poder, con tentáculos residuales y complicidades peligrosísimas y internas dentro del propio ámbito del poder y externas dentro de grupos y poderes fácticos, especialmente el más peligroso de todos, el paraestatal poder de la droga, que ya es posible, más que posible, seguro, tenga contrariedades por el alto nivel de interdicción que se ha presentado. Se nota que hay una captura de alijos creciente, que muchos no se alegran porque dicen, cuando agarran mucho es porque está pasando mucha. Eso es así, se ha dicho siempre, pero se agarran. Y cuando ese narcopoder considera que un territorio que le ha sido agradable, que le ha sido amable, no hostil, por 8 años o más, se le torna hostil, entonces participa en todas las maquinaciones con gran poder, y vienen las posibilidades de los disturbios, las violencias barriales, las violencias a un nivel que podría ser tan grave como el de abril del 84. Es decir, que lo que puede estar en curso es algo de alborotar y desquiciar la población, levantarla, y entonces aprovechar para hacer los odiosos remates de la ley y el orden y el rescate. Eso ha llevado a un asedio extraño, muy peligroso y detestable del presidente. Al presidente le están tratando de asediar y lamentablemente luce desprevenido. Luce, no voy a decir ingenuo, no. Él tiene conciencia de los peligros, naturalmente. Por eso está ahí. Pero
desprevenido. Cuando le vi el jueves Corpus en una foto, rogándole al Señor que le dé sabiduría para poder conducir, lo creo. Y la generalidad del pueblo lo cree. Pero, existiendo ese trasfondo de gran peligro, de las perversidades, de los grandes culpables, del saqueo, ya hibridados, del orden político, con una ala militar cercana, muy cercana al mando supremo. Espérese, eso es otra cosa. Por eso yo pensaba en el presidente Luis Abinader y decía, así como se escribió el presidente y el Libertador y su laberinto, un libro extraño y duro, pero fascinante, sobre los grandes tormentos de Bolívar. Se podría decir que sobre el presidente Abinader ya se puede ir pensando en el presidente y su laberinto. El laberinto de opiniones, de intenciones, de buena y mala fe, las trampas, las emboscadas, la gente que busca lo suyo, sin importarle lo que sea, lo que ocurra con el resto. Entonces viene a agregarse a ese hecho el río Dajabón, apodado el Masacre. Su nombre real es Río Dajabón. Una abrupta irrupción en el orden territorial, una especie de asalto que conduce al robo de un recurso, agua, de los haitianos, casi como respuesta a las afirmaciones que había hecho el presidente, de lo alegre que estaba porque tenía ya todo planeado y presupuestado para su verja fronteriza, el muro, pero un muro, diríamos, benigno, muy benigno. No, un canal, y vamos a desviar las aguas del Masacre. Eso ha levantado una irritación, señores, delicada, muy delicada. Y yo al presidente Abinader, desde aquí le digo, presidente, mucho cuidado, porque así como usted logró levantar una simpatía enorme cuando habló de la organización de la frontera, del muro como control civilizado, del tráfico de armas, del tráfico de tantas cosas horribles y de cierto control de la inmigración. En la medida en que ese desafío no se responda en una forma acertada, serena, severa, seria, su simpatía alcanzada se va a desvanecer. Y muchos sectores de la población que han estado dentro del área de la tolerancia, de la comprensión, de entender, Luis, vamos a llamarle como a él le gusta que le llame, Luis, el destino ha querido que tú vengas a manejar el país, sus destinos, en medio de un complejo tremendo de crisis. Cuando están, como digo yo en la pregunta, los peligros están en bandadas. Es la hora de o lucirte y casarte con la gloria, manejando las crisis, es lo que más exige en el momento. La de salud, la económica
y la política que te están tejiendo para lo peor, o la puerta penosa del fracaso, de la deshonra. Porque la nación, el Estado como Estado y la nación como nación pueden resultar gravemente afectados por estos excesos, por estos atrevimientos del Estado fallido de Haití. Entonces, en mi pregunta yo planteo algo relativo a la amenaza que se hace de malograr y perseguir, dar muerte, el asesinato, el magnicidio de una representante joven, brillante, valiosa del Ministerio Público, que acompaña a un ícono de la justicia dominicana en la dirección de ese Ministerio Público. Encendería la República. La República ardería, como ardió Bogotá con la muerte de Gaitán, toda Colombia, y 50 años de violencias sucesivas. No se pueden esas cosas. Yo he dicho, Luis, el presidente, debe darse cuenta de que él, quizás sin proponérselo, comenzó a organizar el puñado. El puñado, que es lo que define el grupo reducido de hombres o mujeres, ya, que en los momentos más difíciles de la patria salen en su defensa. El puñado que siempre lo hemos tenido en todos los tiempos de nuestra historia. Quizás el más brillante en el 65. ¿Quién iba a suponer que de las filas policiales ese muchacho turbulento, amable, amigo, hombre, por Dios, Francis, iba a ser lo que fue, hasta convertirse en un héroe nacional? ¿Quién iba a suponer que la noche sombría del 25 de septiembre, cuando las Fuerzas Armadas estaban derrocando al gobierno después de maquinaciones del poder económico y político, del poder extranjero enorme, que las confundieron y no previeron que terminarían por dividirse y producir la tragedia de la guerra y hasta el desastre de la intervención militar subsecuente? ¿Quién iba a suponer que desde el principio hubo una voluntad tan recia como la de Rafael Fernández Domínguez para la defensa de la democracia nacional, que incluso pagó con su sangre, se inmoló en medio de la guerra y la ocupación? Cuando Luis Abinader le dice a Miriam Germán Brito, el ícono, y a Jenny Berenice, la promesa, en curso, ya hecha realidad considerable, ejerzan sus funciones con entera libertad, no atiendan a nadie, ni respondan ni siquiera a mí en el cumplimiento de sus deberes. El presidente Abinader estaba impulsando el puñado que yo lo he descrito, que hasta ahora está gestado, abierto, conocido, en 4 mujeres. 2 del litoral, del periodismo de investigación y la comunicación social, doña Alicia Ortega y Nuria Piera. 2 del Ministerio Público. Digo en la pregunta, ahora que está un tanto retraído
el interés de los hombres por el ideal patriótico. Qué bueno que las mujeres estén dando el frente, estimulando la resistencia. Óigame, a mí me contó una persona muy querida de mi familia, y esto es una digresión, la viuda de Salvador Estrella, Sadalá, doña Urania, que su esposo, cuando tomó la decisión de incorporarse a la conspiración liberadora, porque era un complot hacia la libertad, lo que más influyó fue el asesinato o los asesinatos de las hermanas Mirabal. Eso ocurrió en noviembre, y él, que yo no lo llegué a conocer a pesar de que éramos vecinos, relativamente vecinos en la misma cuadra, en Gascue. Ella lo vio una noche muy pesada, muy apesadumbrado, y él le hizo el comentario: ya esto no se soporta, la muerte de las mariposas llevó a muchos de esos hombres a jugarse la vida. Y así es como operan los puñados, no se pierda nadie. Esas muchachas que están, le llamo muchachas por mi edad, ¿no?, al frente de esas responsabilidades, están representando a la República en el nivel más sensitivo y necesario. Entonces la idea, el momento es delicado, pero tenemos los elementos para enfrentarlo, y nos está faltando cohesión en algunos campos, unidad en algunos campos. Ya no la de la traición sabemos que ha sido un oficio, es una actividad pagada incluso por el extranjero. La traición es una grosera deserción de deberes debidos a la tierra donde se nace, a su patria. No, sectores que no llegan a eso, pero que están como confundidos. Ahora se ha abierto una discusión, una polémica feroz sobre el problema de la vacuna. Y entonces grupos que tienen afinidades reales, comienzan a reñirse. Yo lo digo por experiencia propia, porque aunque no he querido opinar a fondo y definitivamente con la dureza que puedo hacerlo sobre el tema del aborto, grupos que han andado juntos en la política pro vida ahora se notan como desorientados, divididos. ¿Qué es esto? No, yo no me vacuno porque la Constitución me protege. Conmigo no se pueden hacer experimentos. Es un derecho fundamental, el artículo 37. Y el que propone eso, bueno, pero es la misma gente que es antiaborto y que le dice a la mujer: mire, dama desgraciada, en este trance usted no puede decir que usted es dueña de su cuerpo y prescindir del contenido de su útero. Ese es un huésped que usted tiene puesto ahí bajo la protección del Estado, el feto. ¡Hey! La vacuna, realmente, la lucha de los comercios, de las farmacéuticas y la propaganda nociva y negativa, el marketing contribuyó a desorientar mucho al mundo.
Por ejemplo, la Seneca, esta Oxford, que la han satanizado, que produce trombosis, que tiene una serie de resultados colaterales peligrosísimos. Cuando uno ve la estadística de 6 millones de aplicaciones de esa vacuna, 6.000 fueron afectados. Yo creo que no es fácil escribir ni siquiera qué porcentaje fue. Y ahora es, no, yo soy digno, a mí el Estado no me puede vejar. Por Dios, y el polio, y la viruela. No te lo han impuesto porque el azote no está. Si viniera, Dios libre, al país una viruela de la asesina, habría que imponerla, obligatoria. Yo recuerdo mi primer viaje al extranjero a Nueva York en 1957, y yo llevaba mi marca de vacunado en la escuela. De hacía tiempo, sobre la viruela, porque no se podía entrar a Estados Unidos sin eso. El artículo prevé, salvo que se trate de una emergencia en que corra peligro la vida, ya no solo del sujeto, sino por virtud del contagio de otros, del prójimo, que pueden ser afectados. Siempre que no sean experimentos, que estén aprobadas, las normas científicas aplicadas, reconocidas, que es el caso. Yo tengo la doble dosis. ¿De cuál? De la China. Yo no me puse a esperar a Pfizer, ni la otra. No, la China llegó, bienvenida. Le damos las gracias, porque aunque son compradas, han sido servidas con interés y traídas con interés. Hemos visto incluso como el presidente ha sabido agradecerle a Xi Jinping, el presidente de China, la forma agradable y dispuesta de poner la vacuna a nuestra disposición. Bueno, pero han armado un debate. Señores, esta no es hora para divisiones ni desencuentros. Esta es hora para unidad. Un último enfoque que quiero dar para detenerme un poco más en lo que en el programa pasado planteé al final. El presidente en su laberinto, ahora con el ingrediente del masacre del Dajabón, una masacre canalizada del río Dajabón, haría bien en convocar, él tiene el poder de hacerlo, oficiales probados en su limpieza, en su patriotismo, en su honradez, que no tienen problemas de sangre, para tener con ellos intercambios a fondo, que ellos puedan ayudarle, porque ellos conocen el mundo militar. Y entonces hacer ternas discretas y exámenes detenidos y serios de hojas de vida de la nueva hornada, que debe sustituir en forma ordenada, fluida, no afrentosa, los mandos, no solo los mandos, los distintos puntos de jerarquía militar, que por una razón u otra han quedado atrapados o en medio de los vínculos con la administración pasada o con factores de poder muy avecindados, muy amigables con esos sectores que tienen la peligrosa cualidad de ser muy del poder y muy de lo que fuera el poder. ¿Entienden ustedes? Entonces creo que es bueno hacerlo, porque si los disturbios allá
que ya tienen la cepa brasileña y ya hemos visto ensayos, se intentan derramar, tenemos obligación de tener mucho control sobre la estructura militar. Y eso hay que revisarlo cuidadosamente, sin ofensa. Ahora bien, yo creo que hay algo más por hacer. El presidente tiene que repensar muchas de las cosas que él ha estado, con el optimismo básico y necesario que un presidente debe de hablar para animar a su población gobernada, para no excederse en el optimismo, porque hacia el público se maneja con facilidad el hecho de que promesa no cumplida, promesa difícil, de difícil cumplimiento. Sabemos cuáles son las carencias y los apremios económicos del mundo y del gobierno del Estado Dominicano. El cumplimiento de lo que son sueños, de lo que son realmente buenos propósitos, tiene sus dificultades. No le demos oportunidad a la agitación de la inconformidad, porque eso lo va a afectar. Eso lo va a menguar, a disminuir en la percepción pública. Presidente, hágase cargo del puñado. Ya comenzó a formarlo. Vaya al ámbito militar, jóvenes oficiales, que no tengan complicaciones como estas últimas tremendas que han surgido en el propio orden político. Suavice las relaciones con su oposición, especialmente la oposición que está ofreciendo el doctor Fernández desde la Fuerza del Pueblo, amigable, no tosca, no ríspida, no ofensiva como la otra, que ya es oposición para la defensa de lo indefendible, que es su saqueo. Haga el esfuerzo de ir armando un puñado especialísimo, porque tendría a la cabeza como responsable moral, autor intelectual le llamaríamos, del puñado, a Luis Abinader, Luis Rodolfo Abinader Corona. Siéntase tranquilo y satisfecho de que la historia lo repute como el autor, el eje profundo de la reacción, del puñado que tenemos necesidad de utilizar para salvarnos de estos peligros en bandadas que nos asedian. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central, 3 del cable, 33 YouTube y televisión abierta. Teleimpacto, canal 22 y 52 de Aster y Claro, a las 12 del mediodía de domingo, a las 9:30 de domingo, 9:30, y lunes a las 7 de la mañana. Que asimismo estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo, después de nuestra versión central. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.